Me parece que hay tres grandes temas para este programa. Uno tiene que ver con la reforma educativa, la movilización de la coordinadora, su oposición a la, vamos a llamarla así, la contrarreforma educativa, por ponerle de alguna manera. Todo el tema de la revocación de mandato y el tema de la reelección, y también las divisiones en Morena por la elección en Puebla. Jacob Polewski contra Ricardo Monreal, llamémosle así. Denise. Pues me parece que la de la revocación de mandato es interesante, y es interesante en dos sentidos. Por una parte, por la propuesta, y otra por las reacciones. Básicamente lo dijo durante toda la campaña Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo, por cierto, también aquí cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él propone una revocación de mandato, una consulta para ver si lo está haciendo bien. En la campaña dijo que era cada 2 años, luego... Aquí lo dijo, que era cada 2 años, y luego empezó a detectar básicamente que el asunto pues era caro y que no iba a ser tan fácil, y lo empató o empezó a empatarlo con la elección intermedia. Y es decir, en la intermedia, una sola revocación en la intermedia. Y entonces la discusión, que fue muy intensa y muy apasionada en la Cámara, fue si esto era como la puerta a la reelección. Eso es en lo que se concentraron básicamente. ¿Cuál sería la lógica de eso? La lógica que plantean ellos es, si hay una modificación sobre el periodo para el cual el presidente es electo, y si el voto de la mayoría puede modificarlo, es decir, normalmente sería 6 años, pero si lo van a modificar, pues esto abriría la puerta a que la mayoría, por una votación, empezara a modificar el plazo en que alguien está en la presidencia de la República. Es decir, ahora se le consulta al pueblo si quiere que el presidente continúe o no, pero se le podría consultar también a los 6 años si quiere que se reelija o no. Ese era el argumento, ¿no? Pero además es un argumento cargado de una enorme carga pues emotiva, te diría yo. Fue muy fuerte la forma en que lo manifestaron, y esta idea de detrás en realidad está que se quiere perpetuar en el poder. ¿Tú crees eso? No, no lo creo. La verdad, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy consistente a lo largo, en ese sentido, de toda su carrera política, y que creo que tiene una relación con la historia muy poderosa y con los héroes de la historia muy poderosa, y creo que así como es transparente en el tema de su fascinación por Lázaro Cárdenas, efectivamente por Madero, yo creo que trae bastante tatuado, como muchísimos mexicanos que hemos estudiado. Y el tema de su papel en la historia, supongo, también, ¿no? Y el tema de la o sea, la visión que tiene Porfirio Díaz, y justamente que tiene que ver con la perpetuación en el poder, a mí me queda claro, o bueno, yo tengo la impresión que el presidente nunca le ha pasado por la cabeza el tema de violar Déjame regresar ahorita contigo, pero rápidamente, nada más, sí o no. ¿Tú sí crees ese argumento de la posible reelección, sí o no? Yo no creo que López Obrador se quiera reelegir. ¿Tú? Yo tampoco lo creo, pero también me equivoqué en la decisión del aeropuerto. ¿René? No lo creo. ¿Raimundo? Él no, pero por supuesto que quiere que su proyecto de país... Bueno, sí. ¿Y tú, Joaquín? Hoy no lo veo. Bueno, si nadie de aquí lo ves, ¿por qué crees que ese tema surgió tan fuerte? Opción 1, el miedo. ¿No? Opción 2, es un argumento que deben haber considerado que iba a pegar públicamente, es decir, me parece... Pero tiene que ver mucho más, Denise, me permites, con el 2021. Es decir, están en una negociación. Pero ese es otro tema, ese no es el de la reelección. No. La negociación legislativa tiene que ver con la revocación de mandato el día de las elecciones del 2021. Como en toda negociación, tú llegas y pones sobre la mesa una serie de demandas para que esas se reduzcan. Entonces me parece que tiene cierta lógica de la oposición, aunque la verdad no han sabido explicar bien a bien por qué creen que López Obrador se va a reelegir a partir de una petición de una revocación de mandato en el 2021, que son dos cosas, como bien señalabas, dramáticamente diferentes. Ellos llegan y dicen, no, esto es el principio de la reelección. Y a partir de ahí construyen una oposición, ¿para qué? Para evitar que el presidente aparezca en la boleta electoral del 2021. Y yo lo que sí creo... Pero esa es una versión que hubieran actuado... lo que dice Carlos es si ellos hubieran actuado pragmáticamente, es decir, estratégicamente. Mi impresión de haber visto esa sesión es que genuinamente había varios que subieron a la tribuna frente a una persona que se quería perpetuar en el poder. Yo sentí que había un miedo genuino. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Pero déjame terminar. Bueno, es que pensé que era solamente un... No. O sea, quería aprovechar para decir, o sea, entonces, ¿qué creo que sí quiere el presidente López Obrador? No creo que se quiera elegir. ¿Qué creo que sí quiere? El derecho constitucional a hacer campaña durante 6 años.
¿no? Poder hacer campaña de aquí a la elección intermedia y después, si es posible. Es decir, sí es un hombre que le gusta. Su modo natural es el modo campaña. Ha hecho de Palacio Nacional un templete. 2 horas diarias hay una suerte de mitin ahí, ¿no? Donde él se para y dice y suelta por aquí, por allá, por acullá. Y creo que toda la vida él pidió que no hubiera intervención del gobierno en las elecciones. Y a mí lo que me parece es que esta estrategia de tener al presidente en campaña, al presidente en la boleta, contradice lo que antes pedía. Aunque con dos diferencias fundamentales. Una es que esto sería legal si en efecto se aprueba la revocación de mandato, y la segunda es que como puede cortar a favor de su partido, puede contar en contra de su partido. Es decir, es al final de una apuesta, porque siempre, ¿no? La preocupación es enorme, como asumiendo que en efecto va a arrastrar hacia arriba o va a jalar hacia arriba a su partido. Pero existe la otra posibilidad también. O sea, el error de análisis que tú estás analizando qué puede pasar en el 2021 con los datos del 2019. Es decir, imaginando que el 2021 vas a tener no sé cuáles van a ser esos datos. Andrés Manuel en 80%. ¿Quién sabe? No sabemos exactamente. Perdón. A ver, iba con Raimundo. Mira, yo creo que la postura de la oposición es bastante ratonera. Es increíblemente miedosa, patética en ese sentido. ¿Qué es lo que están, efectivamente, qué es lo que están viendo? Únicamente que no esté su fotografía en las boletas electorales para que no arrastre y haga campaña por los candidatos de Morena. Yo creo que el argumento o el tema de la revocación de mandato es mucho más importante discutirlo que la manera como lo están planteando los propios legisladores de oposición. Porque te genera, y podemos discutirlo más adelante, pues te genera básicamente una inequidad electoral, te genera también una contradicción en la propia posición de Andrés Manuel López Obrador sobre su propuesta de revocación de mandato, que es viejísima. Aquí en la Ciudad de México lo tuvo 2 veces, en el 2002 y el 2004. A los 2 y a los 4 años. Nunca lo empató con las elecciones intermedias. Ni las organizó en esa ocasión la autoridad electoral. No, pero también por teléfono. No, sí, pero vamos a ver. Aquí hay un tema de inequidad electoral, fundamentalmente, que te lleve el tema de la revocación de mandato a las elecciones intermedias. También me parece que y tiene que ver con la preocupación no de los políticos, sino de los otros sectores, que en este momento pues, la legislatura, los diputados y senadores de Morena prácticamente están dispuestos a hacer absolutamente todo en función de la coyuntura. Es una locura el dictamen de la Cámara de Diputados, donde ¿cuánto se requiere para poder pedir la solicitud de la revocación de mandato? El 3% de la participación. O sea, con 3% de las firmas en el padrón, con el 33% de los congresos, y Dolores Padierna está proponiendo que todavía se reduzca de 3 a 1%. Bueno, es lo que había planteado López Obrador. Esta es una locura en términos de equidad electoral, pero de aquí viene mucho el temor que yo, sin embargo, sigo pensando que esto se tiene que enfrentar de otra manera y yendo mucho más a largo plazo. No creo. ¿Cuál es el temor? El temor es esto, que se vaya a reelegir Andrés Manuel López Obrador. Pero no en su persona, en su partido. No, ellos plantean la reelección. Ese temor, ok, perdón. El temor es de que se reelige. Y bueno, es genuino. Y claro, y estamos yo creo que viendo aquí la cueva de Platón y viendo puras sombras nada más, porque López Obrador ha sido absolutamente consistente y congruente, y aquí estoy con Denise, en lo que él ha dicho todo el tiempo. Y cuando uno escucha a López Obrador, mira, salvo el tema de la Guardia del Fuero Militar, es consistente. Absolutamente. Aquí dijo que no iba a cambiar la Constitución durante los 3 primeros años y se ha pasado cambiando la Constitución. ¿De qué manera lo estaba planteando? Aquí que él dijo que con la Constitución y las leyes... Pero a ver, regresemos al tema de la revocación. Sí. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que la pregunta central es ¿para qué quiere López Obrador? Es la revocación del mandato. Coincido con Carlos, para hacer campaña, porque le encanta hacer campaña. Yo creo que hay una apuesta también de jalar el voto a favor de Morena. Es una apuesta, igual le sale, igual no le sale, pero es una apuesta. Más que nada para mantener la cómoda mayoría calificada que ya tiene la Cámara de Diputados, pero sobre todo creo que aquí hay un tema de expansión territorial.
Ese día, el 2021 de las elecciones, se eligen 13 gobiernos de los estados. Hoy Morena tiene 5 de los 32 gobiernos estatales. Yo creo que para el 2021 hay un objetivo de que ser mayoría en los gobiernos de los estados. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué quiere más poder López Obrador? Y ahí sí entro al terreno especulativo. Yo creo, pero especulativo, pero con ciertas bases, porque creo que ya hay algunos acólitos de López Obrador que ya han dicho, que han mencionado esto, y es una pregunta que yo le hice cuando vino acá a esta mesa. Le dije, ¿usted está pensando en una nueva constitución, como la tuvo la primera transformación, la segunda transformación, la tercera transformación? Pues esto, la cuarta transformación, debería de acabar en una nueva constitución. Tanto Batres como Muñoz Ledo como Bejarano han dicho que sí están pensando en una nueva constitución. Entonces, que le vaya bien en la elección del 2021, le sienta las bases para llamar a una asamblea constitutiva. Y no para reelegirse, sino para dejar una constitución López Obradorista. Y es pura especulación, lo digo. Tomo una idea tuya. La posibilidad de la revocación es que te ratifiquen el poder o que te revoquen el poder. Y en ese sentido, la postura de la oposición para mí es una confesión de parte de una derrota anticipada o de una incapacidad. Es decir, me asombra que a 2 años, 2021, ellos ya den por sentado no solo que va a ser ratificado, sino que va a arrastrar a su propio partido a una nueva victoria o la ratificación de su poder en el legislativo y en los gobiernos estatales. Me asombra que desde hoy la oposición se rinda. Es decir, no me cabe en la cabeza que no vean ellos la posibilidad de emprender la construcción de nuevos liderazgos, al parecer de ellos, frente a la figura del propio Andrés Manuel. 2, me asombra que siguen instalados solo en el capítulo de la política electoral, no de la política ni de la política económica. La enjundia que han puesto en contra de la revocación o ratificación del mandato no lo han puesto en materia de política petrolera, solo por mencionar una que es central en lo que le pueda ocurrir al país. Ellos siguen metidos en su negocio y su negocio es el reparto del poder, no el del sentido del poder. Y por último, me llama mucho la atención el hecho de que teman que, siendo el día de la elección, pueda incluso incrementar su poder. ¿Para qué quiere poder? Para ejercerlo y para establecer su proyecto, pues eso es lo que él pretende. Él mismo, al suscribir la carta antier, dice que la suscribe, pero que eso no lo hace renunciar a la idea de dejar asegurada su proyecto, de tal suerte que no se pueda que una constitución, remover. No sé. Pero en todo caso, sí, lo que me asombra no es tanto las pretensiones de Andrés Manuel como las incapacidades de la oposición. Joaquín, Leopoldo, finalmente, gracias. Tienes la oportunidad de cerrar esta discusión. Sí, mira, todos los presidentes han escuchado voces que les dicen que hay que reelegirse, históricamente. Aunque no haya estado en su proyecto original, siempre ha habido voces que les han dicho, señor presidente, vamos por más. No creo que a Peña. Digo, para recordar el último. Era muy objetivo Peña. Bueno, vamos a... Vamos a decir que esa es la excepción de la regla. Pero hubo voces con Miguel Alemán, hubo voces con Carlos Salinas. Con Cedillo no creo tampoco. Pero en fin, bueno. Voces sí. O era la reelección de Luis Videgaray, a lo mejor. Entonces, la propuesta aquí, yo le pregunté cuando vino esto de la revocación, y aquí fue donde anunció Leopoldo en tercer grado que ya no iba a ser cada 2 años, sino que iba a ser cada 3 años. Y yo le pregunté, ¿cada 3 o al tercer año? Que son 2 cosas diferentes. Dijo, no, al tercer año. El tema del costo es un pretexto. La estrategia es muy clara, estar en la boleta electoral de las elecciones intermedias. Porque él sabe muy bien, Leopoldo, si nos vamos a en 2006 el PRD con López Obrador estuvo aquí arriba, en 2009 en la intermedia aquí abajo, en 2012 en la presidencial el PRD con López Obrador aquí arriba, en 2015 el PRD ya sin López Obrador en ningún sentido aquí abajo. Esa es la estrategia, y cuando
publica esta carta, hace pública esta carta, que la firma en la mañanera, Leopoldo, pues es una ratificación de la normalidad constitucional. ¿A qué me refiero? Porque la Constitución dice que está prohibida la reelección. Entonces, ratificar la normalidad. Y solo déjame recuperar dos breves párrafos. Cuando dice, hago esto, dice, sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterse a la revocación de mandato encubre la reelección, encubre la intención de reelegirme en 2024. Y de remate, sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso, que es la medianoche del 30 de septiembre, que marca la ley, y que en 2024 me iré por Palenque, a su rancho de cuyo nombre ahorita no quiero acordarme. Dice, pero también les digo con sinceridad, que es lo que señalaba René, y en buena lid, que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos que dominaba la mafia del poder. ¿Cuál es el modo de impedir este retroceso a los inmundos y tristes tiempos que dominaba la mafia del poder? Leopoldo, una nueva constitución, que es una consecuencia lógica de una cuarta transformación, como lo marcaron claramente las 3 transformaciones anteriores. Aunque también otra manera es, pues, por el éxito obtenido, la reelección de su partido en el poder. También. Es decir... pero qué mejor que una constitución, que es difícil de cambiar después, ¿no? O sea, la constitución puede tener un proyecto ideológico, como la tuvo la de 1917. Todas, claro. Sí, ¿no? todas tienen o sea, esa para mí, implicación. cuando habla de cuarta transformación, por eso le hice la pregunta acá, porque a mí me parece muy interesante. Todas las grandes transformaciones terminan en una constitución. El camino te lleva inevitablemente hacia allá. Por cierto, él lo negó, ¿eh? Él lo negó. No, él ha repetido que no es el momento. Sí, Él no es el ha momento. repetido. Sí, que no era no el ha dicho momento. que no. Él ha repetido y lo dijo en Querétaro también cuando se festejó. Y dijo, será el próximo le gobierno. toca a los que siguen, pero no seremos nosotros. Y lo dice como simplemente que no es conveniente. Pero, ¿puedo hacer un comentario? Lo ¿Ya que quieres quieras. cambiar de tema? Nada más. No, A ver, haz el comentario. yo lo que quería decir es, yo estoy de acuerdo en muchos de los efectos que aquí se han platicado. El efecto, me parece indeseable que coincida con las elecciones en medio término. Por otra parte, estoy completamente convencida, como tú lo dices, que el apego de la oposición a este tema, en mi opinión, está relacionada con un temor auténtico que tienen de que Andrés Manuel buscara la reelección, y el segundo, efectivamente, de que lo único que realmente los prende intelectualmente y de todo tipo, es el tema del reparto de los puestos. Porque hay tantísimos otros temas importantísimos que están ocurriendo y que no se ponen así. A mí lo que me parece, yo no puedo imaginar esto, Leopoldo, como el presidente Andrés Manuel López Obrador ya encontró la forma de quedarse con todas las gobernaturas. Por cierto, yo creo que se va a quedar de todos modos con todas las gobernaturas, aunque no aparezca o sea, hay muchas, bueno, no con todas, pues, pero los candidatos en este momento están en un momento muy bueno, los candidatos de Morena para ganar las gobernaturas, esté o no esté Andrés Manuel López Obrador, que le gusta hacer campañas, pues sí, hace campaña todo el tiempo. También de Fox decíamos lo mismo, le encantaba estar en campaña. Lo que no entiendo bien es por qué piensan que es una estrategia. Si el tema de la revocación viene de lejísimos, el presidente tiene esta idea de la relación directa con la gente y la tiene desde hace mucho. Pues lo hizo como jefe de gobierno. Lo hizo de una manera. La diferencia de es que de verdad podemos llamar es que- eso un ejercicio de revocación. Pero la idea era la estoy misma. tratando- La idea era la misma. Lo que te estoy diciendo es que no se le ocurrió ahorita. No, pero Que Denise, ¿sabes qué sí se le ocurrió Está bien. ahora? Que fuera que exacto, coincidiera con la elección. Con la elección. y no es que a eso iba. Ahí sí. Pero A ver, no, a eso iba. Dejen que Es concluya, que yo por nada más favor, iba a Denise. eso, es atribuir que ahorita se le ocurrió que para hacerse de más poder va a poner el tema de la revocación. Perdón, eso es absurdo. Y no es que estoy diciendo que se haya llevado a cabo como tenía que llevarse a cabo, Leo. Estoy simplemente diciendo que no es algo que se le ocurrió hace 3 días. A ver, vamos a... Ya, es que- René y Raimundo. A ver, nada más, en relación con esto que dice Denise, la fecha de que sea concurrente con la elección intermedia no es un invento, es lo que actualmente dice el artículo. Las consultas se pueden llevar en la fecha Pero esto en va que de la haya mano, una René, elección, con lo que él dijo una de elección federal. modificarlo para hacerlo anual. Probablemente sí, pero el hecho es que hoy la ley te obliga a consultar de manera legal
en fecha en que hay elección. No hay de otra. Es decir, se puede modificar. Ojalá se tú no ves un modifique, cálculo ojalá se político modifique. en esto. No, sí lo veo. Sí, claro. Naturalmente. Pero ¿qué político no hace cálculos? Claro. Digo, Sí, estamos aquí descubriendo Raimundo. el hilo negro. Si va Andrés Manuel López Obrador en la boleta, en las elecciones intermedias, y yo creo que eso es parte también de lo que deben de estar viendo la oposición, se acaba la oposición. Ojalá no ocurra. Yo estoy de acuerdo. Los va a arrasar Andrés Manuel López Obrador con él en la boleta, no tengo la menor duda. Pero yo quisiera irme a otra parte. El argumento, que yo sigo más bien en la parte, todos hacen bien en la parte del diseño. Bueno, pero no están oponiéndose por esto. Por eso. Están oponiéndose por el cargo, por la dieta, por las comisiones, por tratar de tener esa nano rebanada del pastel que le dejaron. En eso es lo que están haciendo, por eso digo que son ratoneros. Ahora, para mí el argumento de Andrés Manuel López Obrador de que esta es democracia participativa es altamente debatible. Hay una escuela de pensamiento muy clara en el mundo donde la revocación de mandato cuando hay plazos fijos, lejos de estar estimulando la democracia, afectan a la democracia porque le quitan certidumbre al gobierno. Imagínate un presidente débil. Entonces, con una revocación así. Te lleva esto nada más también a que te modifica las políticas públicas, a que te convierte en una situación que sí te altera la vida pública en aquellos sistemas, insisto, donde el plazo del mandato del jefe de Estado o del jefe de gobierno es fijo.